Como punto de partida, debemos preguntarnos, ¿cuál es el fin del poder político? ¿Será simplemente el sometimiento del hombre sobre el hombre como gobernantes gobernados, dominantes dominados, detentadores del poder, destinatarios del poder? Pues bien, a criterio nuestro, al ser el poder político un elemento esencial del Estado, que fue creado por el hombre para promover su propio bienestar, quienes ejercen el poder político tienen el deber de dirigir a la sociedad hacia el fin por el cual se creó el Estado. Rodrigo Borja, en su Enciclopedia de la Política, señala que el poder cumple la función de dar coherencia al grupo social, de mantenerlo unido, de hacer de él una comunidad. Sin el poder y el sistema de relaciones que implica la sociedad se separaría. Asimismo, la historia nos ha demostrado que el mal gobierno y el uso degenerado del poder se ha convertido en un precepto en vez de ser una excepción. Es decir, que el poder político a menudo se utiliza en beneficio de algunos individuos y no para el bien colectivo. Lo peor de esto es que aquellas personas se benefician mediante la vulneración de los derechos sin importar la cantidad de afectados. Aristóteles, por su parte, define el poder como un bien, además de la riqueza y la dominación. Añade también que cuando estos bienes son demasiado abundantes, corrompen a los hombres por su exceso y en cuanto no se sabe emplear como es debido, se empieza a inhibir la existencia del bien en su ser. Sin duda, una de las características del poder político es el uso de la fuerza, es decir, que quien posee el dominio del poder político posee también el dominio sobre la fuerza pública, la coacción legítima del Estado. Entonces, cuando decimos que el poder político es usado en contra de las personas, no solamente es porque se afecta a éstas con las decisiones que toma el gobierno, sino que con frecuencia se sustentan dichas decisiones con el uso de la fuerza, reprimiendo a quienes se opongan a ellas. Este exceso de poder ha sido denominado de muchas maneras: autoritarismo, totalitarismo, despotismo, tiranía, dictadura, etc. Todos estos términos tienen su origen en sentidos y realidades distintas, es decir, que cada uno posee ciertas características particulares y fueron utilizadas en distintas épocas, durante diferentes tipos de gobierno. Sin embargo, todos estos conceptos representan lo mismo, puesto que reflejan una forma de gobierno en donde existe una exacerbación del poder y la restricción de libertades y derechos a los ciudadanos mediante la concentración y abuso excesivo del poder político. Karl Lowenstein sostenía que el poder posee un carácter demoníaco, que conlleva en sí su propia degeneración y que sólo un santo podría resistir la tentación de abusar del poder. También señalaba que allí donde el poder político no está restringido y limitado, el poder se excede. Rara vez, por no decir nunca, ha ejercido el hombre un poder ilimitado con moderación. El poder descontrolado es por su propia naturaleza malo, ya que se transforma en tiranía y abuso de autoridad. De esto, extraemos que el poder que representa potencialmente un riesgo de ser usado de manera degenerada y abusiva es el poder ilimitado y sin control. Por lo tanto, siendo imposible eliminar el poder político de la sociedad, ya que como señalamos es un elemento esencial del Estado, lo que corresponde es limitarlo y controlarlo para evitar su ejercicio degenerado, abusivo, excesivo y autocrático. Lowenstein señala, por ejemplo, que la historia del constitucionalismo no es sino la búsqueda por el hombre político de las limitaciones al poder absoluto ejercido por los detentadores del poder, así como el esfuerzo de establecer una justificación espiritual, moral o ética de la autoridad, en lugar del sometimiento ciego a la facilidad de la autoridad existente. En fin, la reglamentación para el ejercicio del poder es precisamente limitarlo para así evitar el abuso del mismo, debido a que el peligro radica cuando éste es ilimitado e incontrolado. Es por esa razón que sostenemos que la función primordial de la Constitución es limitar y controlar al poder, y para ello la Constitución estructura la configuración de los estados de una manera que el poder no se encuentra concentrado en ningún órgano o ente determinado, sino que lo fragmenta de distintas maneras para que en la participación del proceso de poder concurran distintas autoridades individuales o colectivas, y de esa forma se necesiten entre sí para substituir,
y así también conseguir un control recíproco entre ellas. Es decir, esta distribución equitativa del poder, bajo la cual se estructura el denominado Estado constitucional, no se refiere a una composición netamente funcional o de simple organización de las actividades que debe desarrollar el Estado a través de sus poderes u órganos, sino que dicha distribución de funciones tiene como finalidad primordial y fundamental el controlar y limitar el poder político, y de esa manera garantizar el ejercicio de las libertades ciudadanas. Teniendo en cuenta que la esencia del Estado de Derecho está compuesta por tres virtudes: por un lado, la legitimidad de su origen, que viéndola desde un punto democrático nos referimos al pueblo; por otro, está la limitación de su ejercicio mediante las leyes y la Constitución; y por último, la rendición de cuentas por parte de los que conforman al gobierno. Así pues, el Estado ideal es el que acoge el poder legítimo que deriva de la voz del pueblo, y que se limita en su totalidad a través del derecho, pues es éste la garantía de las libertades individuales, evitando así la consolidación de una democracia totalitarista, pues es dentro de este Estado de Derecho donde la Constitución y las leyes están por encima de los gobernantes y legisladores, incluso del pueblo mismo. No se debe confundir la soberanía popular con poder arbitrario, pues da pie para arrebatarle participación al pueblo, como es el caso de la Constitución de Ecuador, la cual retiró el concepto de Estado de Derecho y creó políticas, que aplicadas pueden generar la disolución del poder legislativo si llegan a entorpecer el ejercicio de las mismas. Como conclusión, estamos de acuerdo en que el poder político debe ser legítimo en su origen y limitado en su ejercicio.